que estás lleno de amor y misericordia, que tu amor y perdón es abundante para todo aquel que te busca. Recibe el honor y la gloria, Señor, y gracias por llamar a personas comunes para llevar a cabo tu obra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos sentarnos, queridos hermanos. Para aquel que canta este himno solo por cantarlo, es como una piedra hueca. Para aquel que lo canta y siente que el nudo toma control de su garganta, se acuerda de la misericordia de Dios y hasta nos preguntamos a sí mismos, ¿qué hubiera sido de mí si Cristo no me hubiera rescatado? Estuviera preso, perdido en las drogas o en el alcohol, o muerto bajo tierra, sin esperanza de vida eterna. Por eso este himno debe evocar y ayudarnos a comprender que sin Dios no somos nada, que sin Cristo estamos perdidos más que una oveja. Somos seres humanos sin valor. Y muchas veces, o la mayoría del tiempo, por decisión propia. Así como el pueblo ingrato de Israel, después de que Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, caminó con ellos, hizo que sacaran hasta oro y plata para con ellos. Les mostró el gran poder de Dios mediante su siervo Abraham al abrir el mar rojo y que su pie cruzara por tierra seca. Y estando en el desierto, les dio de comer pan del cielo, maná. Los sació con carne de millares de codornices y les dio agua pura de la roca sagrada. Y con todo y eso, traicionaron a Dios al pedir que Aarón les hiciera otros dioses. Pero hoy, en la primera lectura, nos habla de un siervo fiel como Abraham. Al saber que Dios estaba lleno de ira, de la ingratitud de su pueblo amado que lo había rescatado, su plan de salvación lo quería poner como punto final y que todos pereciéramos. Y Abraham, el siervo Abraham, se atrevió a hablarle a Dios y le dijo: ¿cómo vas a dejar que los egipcios digan, Dios los sacó con la mala intención de matarlos en la montaña? Abogó por ellos y digo, tengan compasión, tenga usted compasión de ellos. ¿Por qué el siervo Abraham intervino? Porque todavía no venía la promesa, Cristo Jesús. Y nos dice en el verso 14, el Señor renunció a la idea que había expresado de exterminar al pueblo que había escogido como suyo. Esto nos habla que la misericordia de Dios es extraordinaria, que el amor de Dios está lleno de perdón y que Él no rechaza a nadie. Para todo aquel que viene arrepentido, reconociendo su miseria humana como pecador, Dios no rechaza a nadie, así como la propia parábola que el Señor Jesús nos explicó con la historia del hijo pródigo, el que se arrepintió y regresó
encontró un padre amoroso que perdonó sobre todo pronóstico, a pesar de que su propio hermano de sangre decía, él no merece nada. Y muchos tomamos esa actitud cuando viene un hermano o una hermana después de haberse revolcado en el lodo. Se nos olvida que la misericordia de Dios es grande, que su amor es infinito y que no sintió darnos a su propio amado Hijo Jesús para morir en nuestro lugar, en la cruz del Calvario. Pero estamos ciegos porque nosotros no apreciamos la bondad de Dios y no apreciamos la misericordia y violamos sus mandamientos al poner nuestros propios intereses y nuestros propios dioses en vez del lugar de Dios. Por eso el salmista hoy te exhorta que hagamos propias las palabras en el verso 1. Ten misericordia de mí, oh Dios. Muchos nos sentimos perfectos. Muchos nos sentimos que somos la última Coca-Cola del desierto ante Dios y que merecemos su perdón. Pero yo te digo, de acuerdo a la palabra, que nadie encuentra la salvación por méritos propios y que ninguno de nosotros, por muy buenos que seamos, merecemos el perdón de Dios, si no es por la gracia divina de Dios, porque su amor es inmensurable. El salmista nos dice, Señor, no me juzgue conforme a mí, sino júzgame conforme a tu bondad, porque la bondad de Dios es grande. Conforme a tu inmensa compasión, borra mis rebeliones. Hermano, hermana, el salmista nos dice que asumamos el papel de pecadores, que reconozcamos que no somos puritanos y mucho menos perfectos, sino que reconozcamos que le fallamos a Dios, en mente, en pensamiento, por omisión y en cuerpo. Y nos dice el salmista que digamos, lávame más y más de mi maldad, transfórmame y límpiame de mi pecado. El único que nos puede limpiar de nuestra rebelión y pecado es Dios. Verso 8 dice, límpiame de mi pecado y seré puro. Lávame y seré más blanco que la nieve. Querido hermano, querida hermana, cuando tú vienes a Dios arrepentido, Él te perdona y quedas más blanco que la nieve. Pero tienes que aceptarlo, que has sido renovado. Y quienes a tú ofendiste, también deben comprender que la misericordia de Dios es grande y abundante. Eso nos recuerda que Dios cumplió su promesa cuando envió a su Hijo Jesucristo. Por eso hoy en el Evangelio, el día de hoy, nos dice el Evangelio de San Lucas, el capítulo 15, verso 1 al 10. El verso 1 dice, todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama se acercaban a Jesús para oírlo. Verso 2, los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban por esto, diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Te recuerdo, querido hermano, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. ¿Quién dijo amén? Por eso Él tomó nuestro lugar, aunque no cometió pecado, cargó con nuestro pecado para salvarnos del castigo de la muerte eterna. El Señor Jesús nos recuerda mediante la parábola de las 100 ovejas, diciéndole a ellos, ¿quién de ustedes que pierde una oveja
no deja las otras 100 y se va en busca de la perdida? Pues ustedes que aman a un animalito que les sirve, mi amor para con mis hijos es mucho más grande, y que cada ser humano es precioso a los ojos de Dios. ¿Saben por qué? Porque usted y yo fuimos creados a imagen de Dios. En usted y en mí y en cada uno de nosotros, aunque seamos ingratos, en nosotros está la santidad de Dios. Le pertenecemos a Dios, pero tenemos que hacer un acto de constricción, un acto de arrepentimiento y regresar al Señor. Pero regresar no con una actitud prepotente, no con una actitud de bien crecidos, sino una actitud de humildad y decirle: Señor, te he fallado y sé que no soy digno de entrar a tu presencia, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Porque en Cristo Jesús, abogado personal de aquel que tiene una relación con Cristo Jesús, no está solo nunca. Hoy, usted y yo estamos en la casa del Señor y usted está viendo lo más sagrado, el altar y la presencia de Cristo en el santo sacramento. Antes de este templo, a la usanza hebraica, tenía un velo que los dividía a ustedes de la santidad y solo podían oír. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, que venció a la muerte, se rasgó el velo que nos dividía del altar sagrado de Dios. Pero también hoy que tienes la oportunidad de estar enfrente del altar de Dios, tienes que aceptar que eres un pecador o una pecadora, porque solo así es como encontramos la misericordia de Dios. ¿Quién dijo amén? Y les digo, así también, como dice el Señor, así como ustedes se alegran cuando encuentran lo que habían perdido, y muchos se alegran mucho cuando encuentran el control de la taravisión, hay más alegría en el cielo cuando un pecador regresa a la casa de Dios. Y cuando se convierte a Cristo Jesús, hay fiesta en la patria celestial. Por eso, querido hermano, querida hermana, nunca debemos olvidar que la misericordia de Dios es grande, que la misericordia de Dios es infinita. Pero ojo, no tientes a Dios. Y no digas: yo ya soy salvo porque recibí a Cristo Jesús, y vivas la vida loca. Porque eso es usar el nombre de Dios en vano. Dios quiere ver en ti una lucha en esta vida terrenal en contra del mal. Por eso nosotros los católicos, los cristianos de la iglesia primitiva, cada vez que venimos al culto o la Santa Misa, confesamos nuestros pecados. No como un ritual de tradición, ni como matracas que solo repetimos, sino con el entendimiento que necesitamos el perdón y la misericordia de Dios, porque reconocemos que somos pecadores arrepentidos y sabemos que la iglesia es el hospital de la gracia de Dios, que el templo es el hospital de la gracia de Dios, donde venimos todos enfermos y contaminados del pecado, pero que la gracia de Dios es abundante y que nos restaura para seguir siendo el pueblo de Dios. El apóstol San Pablo le escribe a Timoteo, un presbítero, un siervo del Señor. Dice: y nuestro Señor Jesucristo derramó su gracia sobre mí y me dio la fe y el amor
que podemos tener gracias a Cristo Jesús. Usted y yo recibimos la gracia de Dios en el día de nuestro bautismo, donde fuimos ungidos como propiedad de Cristo. Esa unción está vigente en usted, pero usted debe tener la determinación de buscar a Dios en el poder del Espíritu Santo para que su fe crezca sobre todo obstáculo, para que aunque la carne ingrata quiera quedarse en el mundanal, su espíritu que pertenece a Dios la traiga a rastras a lo más sagrado. Así como veo a ustedes que ahí vienen corriendo, llegando tarde, alegría hay, porque traen arrastrando a esa carne ingrata que no quiere obedecer a su Creador. Es muy cierto, dice el verso 15, y todos deben creerlo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo San Pablo. Prueba de que todos somos pecadores, pero cuando lo reconocemos, encontramos el perdón y la misericordia de Dios. Verso 16, pero Dios tuvo misericordia de mí, como también de nosotros, para que Jesucristo mostrara en mí su paciencia. Qué paciente es Cristo Jesús con nosotros. Así yo vine a ser ejemplo de los demás que habían de creer en Él para obtener la vida eterna, dice el apóstol Pablo. Hermano, hermana, recordemos esta parte final, verso 17, honor y gloria. Nos ponemos de pie, honor y gloria. ¿A quién le damos la gloria? A Cristo Jesús, para siempre al Rey eterno, al inmortal, al invisible, al único Dios, Cristo Jesús nuestro Señor. Todos decimos amén. Himno 212, solo el excelso amor divino.